Buenas noches, mi nombre es Camilo Zapata, tengo 24 años, vivo en la ciudad de Valledupar, Cesar. Trabajo en una contratista minera, Manpower, como técnico mecánico. Soy una persona activa, responsable, dedicada, amable y solidario. Excelente profesional, el cual tengo muchas expectativas sobre mi carrera, como en el curso en cuestión. Algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo se define como un método que se realiza paso a paso para solucionar un problema que termine en un número infinito de pasos. Las características fundamentalmente que deben cumplir con todo el algoritmo son: debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Debe ser definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es aquí que se vale de diversos símbolos para representar las ideas o acciones a desarrollar. Es útil para organizar las acciones o pasos de un algoritmo, pero requiere de etapas posteriores para implementarse en un sistema de cómputo. También se puede decir que la representación gráfica de un algoritmo. Entre las características importantes de un diagrama de flujo podemos encontrar: es fácil de darle seguimiento a las operaciones, es más fácil de corregir, no existen problemas con el lenguaje tal como podría suceder con un algoritmo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es ciencias de la computación y análisis numérico. El pseudocódigo, lo falso o lenguaje, es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel, compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero. Normalmente el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. Diferencias y semejanzas de algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Por último, te puedo decir que el algoritmo es un concepto, una idea, no necesariamente tiene que estar escrita, podemos expresarlo oralmente. Por ejemplo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo son una materialización en el papel o lo que sea del algoritmo. Necesitamos del algoritmo para la solución a cualquier problema de cómputo. Involucra la ejecución de una serie de acciones en orden específico, se llama algoritmo. El pseudocódigo es un lenguaje artificial e informal que auxilia a los programadores a desarrollar los algoritmos. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Fase para resolver problemas de programación. Cuando nos ponemos a resolver problemas de programación, siempre pasamos diferentes al computador y empezamos a escribir código sin antes haberlo analizado. Es lo más mínimo. El problema, o bueno o malo, lo vamos analizando y directamente vamos escribiendo el código. Y pues en algunos casos esta práctica funciona. Un buen hábito, y como buenos programadores, es la llevar una metodología para solucionar un problema. Por más mínimo que este sea, es por eso que esta vez vamos a ver algunos pasos que debemos seguir para resolver un problema en programación. Y básicamente la idea es convertirlo en un hábito cada vez que vayamos a programar. Análisis previo del problema. En este etapa se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar las tareas? Formato que deben tener los datos de entrada, de dónde provienen los datos de entrada, cómo se obtienen esos datos, cómo interactúan los datos entre sí para obtener el resultado. Muy importante tener en claro cuál será el resultado que se va a obtener. Diseño de algoritmo. Una vez que tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar, es hora de diseñar el algoritmo y que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriormente será implementado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora. En conclusión, en la etapa anterior se define qué es lo que hará el programa. En esta fase se define cómo lo hará. Configuración del entorno y desarrollo de codificación. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y sintaxis propias del lenguaje, verificar errores, organizar el código y comentarlo. Son buenas prácticas que hacen programas más legibles y facilitan la depuración. Compilación y prueba. La fase de compilación permitirá detectar errores en tiempos de compilación, ejecución y lógicos. En el caso del Java se generará uno o varios archivos bytecode que serán ejecutados por la computadora. En esta fase también es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener en cuenta una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con el pasar del tiempo y esta se hace en algunos casos por otros programadores diferentes a los que se crearon. Incluso cuando uno mismo va a modificar no se acuerda qué rayos hacía en código. Me ha pasado. ¿Cuál puede ser la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadora? La programación es una herramienta digital que nos permite utilizar el lenguaje de computadora para crear instrucciones y procesarlas, finalmente emitir una salida que tiene como resultado la solución de un problema. Los algoritmos son importantes porque nos permiten desarrollar problemas, nos obliga a pensar y eso hace que podamos desarrollar nuestra capacidad como programador y como persona. Cuando programamos desarrollamos otras habilidades tal como el pensamiento lógico computacional, tener mente alternativa de solución. Para hacer un buen algoritmo hay que analizar el problema. El programa se crea teniendo en cuenta que no solo el creador del programa es quien lo va a utilizar, sino a qué va dirigido usuario X, o un excelente algoritmo es un excelente programa. Muy buenas noches, gracias por su atención.